Hoy comienzo haciéndote una pregunta. ¿Has pasado por problemas o situaciones en el pasado y piensas, ¿por qué esto me pasa a mí nada más? ¿Por qué no le pasa a más nadie? Y a veces piensas que eres el único que está pasando por esta situación. También piensas que no tienes con quién hablar, con quién voy a hablar. Aunque tengas personas a tu alrededor, te sientes completamente solo. Si te has sentido de esta manera, este episodio es para ti. Mi nombre es Keila Vázquez y muchísimas gracias por estar visitándonos otra vez. Y si nos visitas por primera vez, te doy la más cordial bienvenida. Te invito a que te suscribas a este canal donde semanalmente vamos a estar hablando del conocimiento de cómo vencer la depresión, cómo restaurar tu vida y encontrar tu propósito en la vida, así como lo pude hacer yo. Y por último, puedes comentar, puedes darle share a esto también, puedes darle me gusta y te aseguro que estos comentarios voy a estar yo personalmente leyéndolos y quién sabe el próximo video puede ser para contestar una de tus preguntas. Comienzo diciéndote que la soledad, el tema de la soledad es algo que a mí me bendijo muchísimo en el pasado. Yo siendo una persona que pudo vencer la depresión, te puedo hablar de esto por experiencia propia. La soledad no es falta de personas a tu alrededor. La soledad es un sentimiento. Y este sentimiento que aunque tengas personas rodeándote, aunque todos los días vayas al trabajo, estés rodeado de personas, no importa como quiera, te sigues sintiendo solo o sola. Este sentimiento de soledad no es falta de personas. Eso es algo que tenemos que entender antes de ir un poquito más adentro en este tema de la soledad. Quiero comenzar con un verso que se encuentra en Primera de Pedro 5:8 y este verso nos va a explicar exactamente por qué la soledad viene a nuestra vida y nos va a dar algunos puntos importantes para ver qué acción tomamos cuando nos sentimos de esta manera. Comenzamos por Primera de Pedro 5:8, se los voy a leer. Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Alguna vez tú has visto algún documental de esta cadena de televisión Animal Planet? Específicamente cuando ellos hacen los documentales de la vida en África, de los safaris, y han hecho documentales de los leones. Si ustedes se fijan en estos documentales, hablan de las estrategias que utiliza el león para cazar a su presa. En este versículo estábamos viendo que dice que Satanás está como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, cuando tú ves este documental y ves cómo el león trabaja, vas a darte cuenta de algo. Casi siempre las presas están dentro de una manada para protegerse entre ellas mismas, ¿verdad? El león no puede atacar en la manada porque pues la manada se protege entre ellos mismos. Entonces su primer ataque es con el fin de separar la manada. Luego de que logra separar la manada, es ahí cuando comienza a buscar su objetivo, comienza a buscar su presa, que es la presa que quedó sola, la presa que quedó aislado, herida, separada de la manada, queda débil. Es esa la presa perfecta del león. Ahora te pregunto, ¿no te parece esto un poco similar, un poco familiar a la forma en que nos sentimos cuando atravesamos una depresión, cuando atravesamos una situación difícil o cuando atravesamos algún problema que vino inesperadamente? Nos sentimos exactamente como se siente una presa perfecta. Luego de que un momento difícil llega a nuestras vidas, casi siempre este momento llega inesperado. A veces quedamos sumamente heridos, quedamos débiles, nos quedamos sin fuerza, nos quedamos apartados emocionalmente de las personas que nos rodean. Esto es exactamente como sucede en la vida de nosotros. Precisamente en este estado emocional es cuando somos presa ideal. El sentimiento de soledad nos hace aislarnos, pensando que
somos los únicos que estamos pasando por esta situación. Casi siempre ese es el pensamiento de una persona que siempre se aísla de los demás emocionalmente, porque no quiere decir que te aísles, te vas a ir encerrado. No todo el mundo reacciona de esa manera. Casi siempre la gente que está sola, que tienen este sentimiento de soledad, no están solos por falta de personas. Casi siempre es una soledad emocional. Casi siempre hay gente que, por ejemplo, pasaron por un divorcio, por problemas financieros, problemas en la familia, y no se lo cuentan a nadie porque tienen miedo al qué dirán, tienen miedo de que le digan, ay, pero tú estás pasando por eso, yo no sé por qué, yo no estoy pasando por eso. O sea, no se pueden relacionar contigo. Y es ahí cuando nosotros nos aislamos, nos comenzamos a sentir este sentimiento de soledad. Y yo sé que muchos de ustedes que me están escuchando han pasado por situaciones donde emocionalmente nos sentimos solos. Aunque todos los días tus hijos vengan a la casa, aunque tu pareja esté contigo, como quiera, el sentimiento de soledad sigue estando ahí. Pero tengo noticias para ti. Si tú te sientes solo hoy, no eres la única, no eres el único pasando o viviendo esa situación hoy mismo. No eres el único que está pasando por ese sufrimiento, no eres el único que está sintiendo o viviendo en ese estado emocional. Miren lo que dice más adelante en este capítulo de Primera de Pedro. Leímos el versículo 8, ahora el versículo 9 les va a ayudar muchísimo a entender este sentimiento de soledad. Dice, resístanlo, manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimiento. ¡Wow! Este versículo le acaba de confirmar a ustedes que ustedes no son los únicos pasando por ese sufrimiento. Si alguna vez te has hecho la pregunta de por qué te sientes solo y que por qué a ti solamente te pasan las cosas, este es un pensamiento erróneo, porque ya la Biblia te está diciendo que no eres el único. La Biblia no va a poner algo ahí solamente por escribirlo. Eso significa, eso te debe dar un consuelo de que tú no eres el único que estás viviendo o pasando por esta situación. Ustedes ven que este verso dice específicamente, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimiento. Hay muchas personas pasando por cosas diferentes, mas sin embargo, este verso le dice soportando la misma clase de sufrimientos. No estás sola. Eso es algo que yo quiero que tú te lleves hoy para tu casa. No estás solo. Aunque tu mente quiera hacerte ver que estás solo, que estás sola, que nadie le importa tu situación y que no eres capaz de salir de esto, no estás solo. Es un pensamiento erróneo. Y más aún, en el versículo que nosotros leímos de Primera de Pedro 5:8 dice, su enemigo el diablo ronda como león rugiente. ¿Se acuerdan cuando leímos ese versículo? Buscando a quien devorar. Quiere decir que la soledad no es nada más y nada menos que una estrategia del enemigo. Hacerte sentirte solo cuando tenemos esa pareja y esa pareja te quiere aislar de la familia. ¡Wow! Eso ya es un indicio de que algo no está bien. Algo no está bien porque la palabra nos está diciendo que no somos los únicos. Quiere decir que no estamos solos. La soledad no es un sentimiento que viene de Dios. No estás solo, no estás sola. Llévate eso para tu casa. Pero en especial si estás pasando por depresión, si ya eres una persona que está en medio de una depresión, que a causa de algún trauma que hayas pasado, algún trauma de tu niñez que todavía no has podido superar, un divorcio o algún sufrimiento, quiero que en especial te lleves este verso para tu casa. No eres el único que estás pasando por esto. Y déjame decirte que hay esperanza para ti, porque si este versículo está aquí, la parte del capítulo 5, la parte del verso 9 nos va a ayudar a qué podemos nosotros hacer para salir de la soledad. ¿Qué cosas nos dice esta misma enseñanza de hoy? Bueno, el primer punto que nos dice, importante que la Biblia nos enseña, que podemos aprender y aplicar en esta situación, es que el poder está en la unidad. Dios mío, la estrategia principal del enemigo es separarte, es aislarte. Que lo que podemos aprender de esto es que el poder está en la unidad.
El que nos dice el verso primera de Pedro 5:8, comparan al diablo como león rugiente, pero el león siempre busca separar la manada porque sabe, él hace esto porque él sabe que si te separas de los demás te vuelves presa fácil. El enemigo sabe que si estás unido a alguien es más difícil que te vuelvas presa. No es por nada que la Biblia nos dice en Eclesiastes 4, del versículo 7 al versículo 12 nos dice, mejor son dos que uno, porque obtienen más frutos de sus esfuerzos. Si caen, el uno levanta al otro. ¡Ay! Del que cae y no tiene quien lo levante. Cada vez que en la Biblia hay un hay que prestar mucha atención. Se los voy a repetir. Mejor son dos que uno, porque obtienen más fruto de su esfuerzo. Si caen, el uno levanta al otro. Ay del que no tiene quien lo levante. Ustedes entienden por qué la unidad es muy, muy importante. Ustedes ahora entienden por qué en la familia hay siempre discordia para traer desunión. Y es porque el enemigo sabe que hay poder en la unión. Pero ¿a quién nos unimos? ¿A quién nos podemos unir si a lo mejor tú vives en un país, vives solo? Bueno, Dios debe ser el primero en nuestra lista. ¿A quién nos unimos? A Dios. Dios siempre debe ser el primero en nuestra lista. En la pandemia yo no tenía a nadie, solamente a mi esposo cuando yo estaba viendo por ese episodio de depresión. Pero mi mentalidad en aquel entonces era de que yo no quería cargarlo. A lo mejor él no me iba a entender. Si él estaba bien, yo no quería darle sufrimiento, darle tristeza. Pero obvio, esta mentalidad que yo tenía era errónea, porque para eso nos tenemos uno el otro, porque mejor dos que uno, como dice en Eclesiastes. Pero por encima de las personas, Dios es nuestro amparo, Dios es nuestra fortaleza, Dios es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y esto nos dice en Salmos 46:1, cuando entendamos que Dios siempre está ahí con nosotros en todo momento, bueno o malo, nunca en tu vida te vas a volver a sentir solo. Tienes que entender que Dios siempre está ahí con nosotros. Debemos unirnos a alguien que esté también en la fe, alguien que tú lo admires por su fe. Y hoy en día esto no es fácil de encontrar una persona que esté fortalecida en la fe, pero gracias a la tecnología hoy podemos darnos la tarea de encontrar grupos de apoyo en las iglesias, o si no tienes una iglesia, hay grupos. Haz uno en tu casa, haz un grupo en tu casa con un familiar y tomen un versículo y entre los dos lo discuten. Ahora, le aconsejo que si van a hacer esto, busquen un versículo de acuerdo a su situación en ese momento y comiencen a buscar información de esa situación. Si estás pasando por depresión, ¿qué dice la Biblia de la depresión? Si estás pasando por problemas en tus finanzas, ¿qué dice la palabra de las finanzas? Y pueden hacer su propio grupo y les aseguro que su vida va a cambiar. Así fue que yo pude superar la muerte de mi mamá en el 2020. Y número 2, en este versículo nos dicen que resistan, ¿verdad? Dice, manteniéndonos firmes en la fe. ¡Wow! Resistir quiere decir permanecer sin daños por una fuerza destructiva, ¿verdad? No quiere decir que no vamos a tener una prueba. Quiere decir que en medio de la prueba vamos a permanecer sin daños. Eso es lo que nos quiere decir resistir. Pero solo logramos resistir manteniéndonos firmes en la fe. Y para mantenerse firme en la fe, tienes que acercarte o hacer cosas que te llenen de fe. Por ejemplo, como estábamos hablando en el punto anterior, leer la Biblia. Leer la Biblia no era algo que yo solía hacer. Fue algo que la tristeza me empujó a hacer y fue lo mejor que yo hice. Fue darle la oportunidad a Dios que me hablara mi vida por medio de la palabra. Si te sientes solo, busca un versículo en la Biblia que te hable de esto, de los personajes que habla la palabra. Muchos de ellos se sintieron solos. Yo te puedo mencionar muchísimos, incluyendo a Rey David, a Moisés, a Jacob. Hay un versículo que me bendice mucho que se encuentra en Josué 1:5. Dice, así como estuve con Moisés, así estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Ese era Dios hablándole a Josué. Cada vez que tú te sientas solo, ve este versículo y así mismo te dice el Señor que así como estuvo con Moisés también va a estar contigo, que no te va a dejar ni te va a abandonar. Tienes que buscar versículos que llenen ese vacío que tú sientes en medio de esta soledad. Termino con esto. No estás solo, no estás sola.
No dejes que las situaciones te aíslen de los demás. Recuerda que nunca vas a ser la única pasando por esta situación. Ya la Biblia nos ha confirmado eso. Y lo más importante es que en medio de la situación mantente firme en la fe. Y esto no es una cosa fácil de hacer, pero no es imposible. Salirte de la fe en medio de la prueba es como salirte de un refugio en medio de un huracán. Y les dejo diciendo, no se rindan, porque sus mejores días se acercan. Puedes obtener hoy tu copia de Tu Jornada Fuera de la Depresión, ahora disponible en inglés y en español en Amazon y en el website keilamvasquez.org.